Hola, buenas tardes a todos. Soy Abraham Cota Paredes y quise hacer este video porque el día de hoy tuvimos una entrega en la Escuela Superior de Arquitectura, donde doy clases, la Universidad de Escuela Superior de Arquitectura de Guadalajara. Para los que estén buscando un lugar donde estudiar, se los recomiendo muchísimo porque es una escuela pequeña, pero muy interesante por lo mismo, porque tienen maestros muy buenos, no son muchos alumnos, lo que genera una dinámica bastante interesante. Entonces tuvimos esta entrega de composición arquitectónica 1. El proyecto a desarrollar fue una vivienda, una casa aquí en Zapopan, en Guadalajara, y quise hacer énfasis en lo que les pedí yo a mis alumnos para entregar, que fue un plano de permisos. Entonces ya tenía tiempo pensando que sería muy bueno hacer un video indicando qué es lo que contiene un plano de permisos, porque yo recuerdo cuando estaba estudiando, todos hablaban de que el plano de permisos y que la licencia, pero yo realmente pues no entendía qué es un plano de permisos, ¿no? Sonaba como algo medio complejo, no sé, difícil, abstracto. Entonces se me hace muy interesante tratar de abordarlo. ¿Qué es un plano de permisos? Es el plano que ustedes van a entregar al municipio donde quieran construir, en la ciudad en donde estén, y ese plano se los va a autorizar, ¿no?, el Estado, el municipio, para otorgarles una licencia para que puedan construir. Eso debe de pasar en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, es importante también mencionar que cada ayuntamiento, cada municipio, cada ciudad, cada país, me imagino yo que van a tener requerimientos distintos. Estamos hablando específicamente en el caso de México, en Guadalajara y específicamente en el municipio de Zapopan. Cambia un poco, la verdad no mucho, dependiendo del municipio, con sus requerimientos. Pero bueno, ¿qué es lo que tiene que contener un plano de permisos? Debe de tener una planta de cimentación, ¿no? Lo estamos viendo por acá, una planta de cimentación que nos indique un poco del sistema constructivo que se está proponiendo, y también es muy importante que contenga las instalaciones hidrosanitarias que debe de llevar su proyecto. En la planta de cimentación, ¿no?, si podemos ver, se grafican los muros, los castillos, las columnas. Es importante también mencionar, nosotros acá, en el plano de permisos, no tenemos específicamente la planta de cimentación original del cálculo estructural, es una aproximación. La planta de cimentación puede cambiar a la hora de mandar a hacer el cálculo estructural, pero ya es un criterio bastante cercano de cómo debe de ser, y de las cosas más importantes que tienen que venir en la planta de cimentación es el sistema de drenaje de agua pluvial y agua sanitaria. Si se fijan, tenemos que marcar los bajantes de agua pluvial, BAP, y bajantes de aguas negras, BAN. Entonces, todos los bajantes tienen que venir hasta la planta de cimentación para poder ver cómo los van a conectar, ¿no?, a través de tubos. Obviamente si es un drenaje sanitario, pues es un diámetro distinto. Si es un drenaje pluvial, es otro diámetro, ¿no?, por el tema de los sólidos que tiene que llevar y estas cosas. Entonces, la planta de cimentación nos sirve para ver por dónde vienen los bajantes de aguas pluviales y aguas negras y ver cómo recogemos las aguas pluviales. En este caso, en este proyecto, no nos permitieron hacer un pozo de absorción, por lo cual solamente estamos concentrando las aguas de los jardines y enviándolos directamente a la red de drenaje municipal. Entonces, en la planta de cimentación hay que marcar bien hacia dónde mandamos las aguas de drenaje y aguas pluviales. En este caso, ¿no?, ponemos una nota. Siempre en sus planos de permisos, acostúmbrense a llenar de letreros, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que están revisando, pues realmente no entienden nada de su proyecto. Entonces, cualquier duda que ellos tengan, les van a marcar que escriban con texto lo que estaban buscando, ¿no? Entonces, en estos planos tiene que venir como muy específico o especificado
pues todas estas cosas, ¿no? Entonces un letrero que diga que esta agua va a la red municipal, otro letrero que diga que, por ejemplo, que aquí la salida de agua va hacia el arroyo de calle. Muy importante también, por ejemplo, acá en Guadalajara nos piden que llenar, les digo, de letreros que nos marquen los límites de propiedad. Entonces en cada una de las esquinas tenemos que marcar límite de propiedad, límite de propiedad, límite de propiedad, que nos indique que hasta ahí llega nuestro predio. Muy importante también como un tema, dependiendo sus deslindes que les entreguen los clientes cuando ya tienen un deslinde del terreno, muchas veces nos marcan unas medidas del terreno en el deslinde, pero a la hora de que estamos empatándola con las escrituras donde vienen ya a nombre de quién está el terreno y marcan las medidas y hacia dónde colindan y todas estas cosas, como un tip, siempre revisen las medidas de su terreno que concuerden con las medidas que aparecen en las escrituras. ¿Por qué? Porque si las escrituras marcan unas medidas y en el plano vienen otras, se los van a rebotar. Entonces, entre más cuidados sean todos esos detalles, menos vueltas van a tener que dar para que les aprueben un proyecto, ¿no? Siempre es importante trabajar con licencias de construcción. Yo sé que en América Latina el tema de la informalidad y el tema de la arquitectura emergente y todas estas cosas, se da mucho que la gente construya sin licencias. Entonces es parte de nosotros como arquitectos transmitirle a los clientes la importancia que tiene el gestionar una licencia de construcción, ¿no? Entonces, pues bueno, la planta de cimentación, muy importante dejar siempre la escala, ¿no? Lo que tenga. Para los planos de permisos, siempre tenemos que poner ejes, todo tiene que tener ejes en ambos sentidos y tiene que tener cotas, ¿no? Todos los espacios tienen que ir acotados. ¿Por qué? Porque ellos, obviamente, dependiendo del ayuntamiento, tienen medidas definidas para ciertas cosas, ¿no? Para los vanos que ventilan las recámaras o para las dimensiones de los patios, en fin, todo tiene una medida para poder ser aprobado. Entonces, hay que llenar de cotas nuestros planos de permisos. Entonces, si se fijan, vamos a marcar las plantas desde cimentación, planta baja, planta, en este caso hay un tapanco, entonces todas las plantas de su edificio, sea una casa, sea lo que sea, tiene que llevar en su plano de permisos, tienen que venir todas las plantas, ¿no? En esta casa específico tenía un tapanco, entonces agregamos una planta para el tapanco, la planta alta y, muy importante, la planta de azoteas, ¿no? Para los que sean estudiantes, que no están aprendiendo todavía, la planta de azoteas, pues se le podría llamar también la conjunto, ¿no? Y esa planta pues nos sirve para saber qué está pasando en la parte de arriba de nuestra edificación y ver principalmente cómo vienen las pendientes, hacia dónde estamos mandando las aguas pluviales. Volvemos a marcar los bajantes, ¿no? Desde la azotea y desde la planta de azotea hay que marcarlos en todas las plantas. Todas sus plantas tienen que traer los bajantes, ¿no? Para nunca dejarlos. Si se fijan, siempre se repiten hasta llegar a las plantas de cimentación. Entonces, lo que les decía, ¿no? Los textos. Siempre tenemos que tener textos, ¿no? Aquí un domo de cristal templado, porque no es un patio abierto, es cerrado. Muchas veces nos preguntan hacia dónde ventilamos los baños, cuando no hay ventanas de frente hacia la calle o cosas. Nos gusta muchísimo ventilar los baños hacia arriba. ¿Por qué? Porque las ventanas de los baños generalmente son chiquitas, no son muy lindas, o sea, las proporciones no son muy buenas. Entonces nos gusta limpiar nuestras fachadas y mandarlas hacia azoteas. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que en los baños lleven unas notas, que aquí están pequeñas, que dice proyección de ventana tipo linternilla, ¿no? Si se fijan en todos los planos, en todas las partes va a decir lo mismo. Todos los baños van a tener estos textos que digan proyección de ventana tipo linternilla. Todo lo que tenga ventilación, o sea, ¿por qué? Porque les van a pedir siempre en los ayuntamientos que expliquen hacia dónde ventilan sus espacios. Entonces los baños tienen que ventilar, las recámaras tienen que ventilar, todo tiene que ventilar.
Y si no ventila de manera natural, hay que agregar una nota que diga ventilación por extractor mecánico. Entonces, de esa manera ya el supervisor que esté revisando su proyecto puede decir, ok, lo está considerando la ventilación por métodos mecánicos. O sea, pero siempre tienen que especificar. Entonces, acostúmbrense otra vez a llenar de textos estas cosas. ¿Qué más? Las líneas de restricciones. Si se fijan, hay una línea aquí punteada que nos va indicando hacia dónde o hasta dónde se puede construir en este terreno, dependiendo obviamente en dónde están, si están en el centro de Buenos Aires o de, no sé, Guayaquil, van a tener restricciones distintas. ¿Qué son las restricciones? Son estas áreas que no se pueden construir de los terrenos. ¿Para qué sirven las restricciones? Pues imagínense que ustedes tuvieran una superficie de su terreno y quisieran construirlo absolutamente todo, ¿no? O sea, no permitiría que ventile. Y bueno, imaginémonos que nosotros construimos todo y también el de al lado y el de atrás y el de adelante. Entonces, no habría espacio para ventilar los edificios ni para iluminar los edificios. Entonces, para eso los ayuntamientos, ¿no? Los gobiernos de las ciudades, los organismos que gestionan la planeación urbana, delimitan áreas de restricción en todos los terrenos, áreas que no se pueden construir. Entonces, por acá siempre nos obligan a marcar con textos los límites, ¿no? Que aquí se les llama servidumbre o restricción. Entonces, en todos nuestros planos tienen que venir las áreas, el letrero que diga límite de restricción o de servidumbre. También en los planos de permisos hay que poner los textos del nombre del espacio, ¿no? Porque la persona que está revisando necesita saber si esto es una recámara o si es un baño o si es una bodega, porque dependiendo el uso que tenga el espacio va a cambiar la ventilación, las dimensiones. Acá en Guadalajara se pide una superficie de ventana dependiendo el área de los metros cuadrados de la habitación. Entonces, si no cumple la abertura, la dimensión mínima para ventilar la superficie de la habitación, no va a pasar. Entonces, todas esas cosas tienen que considerarlas. Entonces, de esa manera, pues marcamos contextos, distribuidores, recámaras, cuando son escaleras, vacíos. O sea, los planos de permisos tienen que tener la mayor cantidad de información necesaria, ¿no? Después de poner todas las plantas, siguen los alzados. Hay que marcar los alzados de nuestro edificio, ¿no? Si tienes 2 fachadas, hay que marcar las 2 fachadas. Si tienes 3 fachadas, hay que marcar las 3 fachadas. Tenemos que marcar todos los alzados de nuestro proyecto. En los alzados hay que marcar también, tenemos que poner ejes, ¿no? Y hay que poner cotas y hay que poner niveles, ¿no? Los niveles nos ayudan a entender las alturas interiores, los grosores, los espesores de las losas, cuál es la altura máxima que ocupa tu edificación. ¿Por qué? Porque hay muchos fraccionamientos o hay municipios que te restringen las alturas. Entonces, con esa cota, con esa medida, el supervisor que está revisando tu proyecto dice, ok, está cumpliendo con el límite de altura permitida en este lote, o no está cumpliendo, ¿verdad? Entonces, por eso sirven todas estas, por eso toda la información que pueda llevar, pues hay que ponerla, ¿no? Muchas veces también nos piden, cuando el terreno tiene una topografía irregular, nos piden que agreguemos una línea que nos indique cuál es el perfil natural del terreno. Entonces hay que agregarla con un grosor distinto, con una línea de proyección distinta, y hay que poner, ¿no? Perfil natural del terreno. Eso no solamente como arquitectura, porque siempre hay que tener muy claro cómo viene nuestro terreno para adaptarnos hacia él. Si se fijan en este proyecto, el terreno bajaba un poco, aproximadamente 2 metros, entonces la casa juega a bajar con el mismo terreno. Entonces eso es muy interesante y al mismo tiempo pues es algo que nos obligan, ¿no? los ayuntamientos. Después de los alzados hay que agregar las secciones, toda la información, la mayor cantidad de secciones posibles. Hay algunos fraccionamientos o algunos ayuntamientos que nos piden un mínimo de secciones. Aquí estamos agregando como mínimo una sección longitudinal y una sección transversal, como mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque en las secciones también nos damos cuenta de las alturas, entendemos el proyecto, cómo se adapta,
Entonces son necesarias, ¿verdad? Nosotros nos gusta hacer un poco más de secciones porque nos ayuda a entender, tenemos una alberca aquí adentro, entonces esa sección de la alberca nos parece bastante importante. En las mismas secciones también hay que marcar los espacios, hay gente que agrega más información, que agregan muebles, escalas humanas, toda esa información pues es útil. Y ya dependerá de ustedes y del carácter de la representación que ustedes utilicen, como más les convenga o como más les guste. Pero siempre tiene que tener la información mínima necesaria, ¿verdad? Y por último, en el contenido del plano, pues a nosotros nos obligan a incluir algunos detalles constructivos. Entonces agregamos un detalle de cimentación que nos indica qué tipo de cimentación estamos trabajando. En este caso es un suelo cemento, sobre el suelo cemento se desplanta la dala de desplante, valga la redundancia, y después sigue el muro de block, ¿no? Entonces, un detalle tan sencillo como esto, pero ya al que está revisando le queda claro el tipo de cimentación por suelo cemento que queremos utilizar. Después, algunas otras, ¿no? Como pues esto que decíamos de las dalas de desplante, o un detalle de cómo se anclan los castillos. Los detalles constructivos también dependen mucho de los requerimientos de su ayuntamiento, y en este caso agregamos por ahí otro detalle de un pozo de absorción, aunque no se vaya a utilizar. Y por último, muy importante, el cuadro de datos, ¿no? El cuadro de datos es esta solapa que va a traer toda la información del proyecto, ¿verdad? ¿Qué tiene que tener ese cuadro de datos? Para empezar, tiene que tener un croquis de ubicación, ¿no? Un croquis de ubicación general que nos explique en dónde está nuestro terreno, en qué parte de la ciudad está nuestro terreno. Entonces nosotros agregamos dos, agregamos uno de macro localización y uno de micro localización. Entonces eso le queda claro, ¿no? En qué región del municipio para el supervisor está este fraccionamiento, en este caso es un fraccionamiento cerrado. Entonces hay que agregar una macro localización de lote y una micro localización ya en todo el sembrado de terrenos del fraccionamiento ya en este caso específico, donde pueden agregar ustedes las medidas del terreno para que le quede muy claro también a la persona que está revisando. Después, bueno, muy importante también siempre el norte, ¿no? Tenemos que marcar hacia dónde está el norte de nuestro terreno. Algunas notas, ¿no? Por ejemplo, acotaciones en metros, o sea, notas que le van a ayudar a la persona que está leyendo su plano a entender quizá algunos detalles, ¿no? Acotaciones en metros, niveles en metros. Este plano deberá de verificarse con las correspondientes instalaciones estructurales, lo que decíamos. Cualquier discrepancia deberá consultarse con la dirección de obra. El contratista rectificará en el lugar de obra antes de ejecutar las dimensiones y niveles indicados, en este plano debiendo someter la dirección de obra a cualquier diferencia que hubiese, así como la interpretación que dé el propio contratista a este dibujo. En fin, son algunas notas que le sirven a la persona en este caso. Si nosotros no vamos a construir, son algunas notas que nos protegen a nosotros para que verifiquen toda la información ya en el terreno, ¿no? El cuadro de datos del proyecto, que esto también es básico, o sea, aquí en esta parte nos va a nosotros a decir cuántos metros cuadrados de construcción tenemos en cada planta, cuántos metros cuadrados de construcción hay en total y cómo estamos trabajando con el COS y el CUS. ¿Qué es el COS y el CUS? De manera muy rápida, COS significa coeficiente de ocupación de suelo, que se traduce como la superficie, lo podemos ver en la planta baja. El COS te habla de la superficie de construcción que va a haber en el terreno. Generalmente el COS va desde el 50%, ¿no? Que significa que no puedes construir más del 50% de tu terreno. En este caso me parece que traíamos el 60%, que muchas veces se manifiesta como un índice, entonces lo grafican como .60. Entonces, ¿eso cómo lo sacamos? ¿Cómo sabemos qué porcentaje de COS estamos usando? Por ejemplo, en este caso, de planta baja, que sería esto que grabamos acá, son 130 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Hay que marcar también la superficie del terreno. La superficie de este terreno son 257 metros cuadrados. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos 130 metros cuadrados que tiene la superficie de construcción de la planta baja sobre o entre la superficie del terreno. Eso nos va a dar
un índice o el porcentaje de 0.5061, ¿no? Estamos construyendo cerca de la mitad del terreno. Eso es el COS. Hay que verificar que el COS esté dentro del COS permitido, ¿no? de tu uso de suelo. El uso de suelo son las normativas específicas que tiene cada terreno, que te marcan coeficiente de uso de suelo, coeficiente de ocupación de suelo, índice de edificación, ¿no? Cuántos niveles puedes construir en vertical, en fin. El tipo de construcción que puedes hacer. No en todos los terrenos puedes construir lo que tú quieras. Hay terrenos específicos que te hablan de que solamente se puede construir vivienda, hay terrenos que solamente se puede construir comercio, o hay terrenos que se pueden construir vivienda y comercio, hay terrenos que se pueden construir industria solamente. Entonces tienen que siempre verificar antes de empezar a construir el uso de suelo de sus terrenos para comprobar que se puede construir lo que el cliente probablemente les está solicitando. Entonces, y el CUS que nos habla del coeficiente de uso de suelo, te habla de la construcción total que se puede levantar en este terreno. El CUS va a ser generalmente el doble en terrenos habitacionales y mucho más, el triple, el cuádruple, si estamos hablando de vivienda vertical. Entonces, en este caso, ¿cómo lo sacamos? Tomamos todos los metros cuadrados de construcción total, que en este caso sería planta baja 130 metros, planta alta 152 metros, y nos da una construcción total de 282 metros cuadrados. Entonces, esos 282 metros los vamos a dividir entre los 257 metros y nos tiene que dar este índice una vez más, ¿verdad? Nos tiene que dar 1.09%. Esto habla, ¿no? de ese coeficiente de uso de suelo. Entonces verificamos que concuerde, ¿no? con los índices del uso de suelo y vamos a estar aprobados o correctos, ¿no? Eso es el área de cuadro de datos del proyecto. Y bueno, ya quizá algunas revisiones, algunas notificaciones, el nombre del propietario, de los propietarios, el tipo de proyecto, una vivienda unifamiliar, la información de la oficina, en este caso es Cota Paredes Arquitectos, la dirección del terreno, tal como vienen las escrituras, eso es muy importante, el director responsable de obra, que siempre tiene que haber un perito, ¿no? Una persona que tenga una cédula profesional y que esté autorizado por el Colegio de Arquitectos de la zona, por el municipio, por el ayuntamiento, para que avale que el proyecto se va a construir en forma, ¿no? Con todos los requerimientos de la ley. Entonces, en este caso, yo soy el director responsable de obra de nuestros proyectos de la oficina. Y después una parte de contenido que te habla de todo lo que contiene el plano de cimentación, planta baja, planta alta, planta de azotea, alzados, la escala, la fecha en que se hizo, la persona que la dibujó, en este caso Alexis Coronel y Ana Larsen, y bueno, una clave del código de lámina. En fin, esto es un plano de permisos bastante típico, lo que se trabaja acá en Guadalajara. Espero que les sirva, porque cuando yo era, les repito, cuando yo era alumno, cuando estaba estudiando en la Universidad de Guadalajara y me hablaban de planos de permisos, me parecía como algo imposible de hacer o algo bastante complejo, y se dan cuenta que no, solamente que es un plano con toda la información necesaria para que las personas que supervisan las edificaciones de los municipios, de las ciudades, tengan la información necesaria para saber si el proyecto es factible o no en ese terreno. Bueno, por favor, déjenos sus comentarios si les ha servido el video. Por favor, suscríbanse al canal. Muchas gracias. Me encanta ver las dinámicas que se generan en los comentarios. Tratamos de hacerles casos en todo lo que en todos los comentarios que nos dejan ver. Trabajamos en eso, créanme. Y bueno, estaremos haciendo más videos que espero les sirvan. Vamos a estar próximamente en Ecuador para que tomen nota en Quito. Vamos a hacer un taller de diseño arquitectónico de 2 días, 22 y 23 de junio, que va a ser muy potente, va a estar bastante interesante, para que estén por allá. Y vamos a estar en el Congreso Internacional de Arquitectura de PUCE, también impartiendo la charla El Muro Pantalla y la Arquitectura Introspectiva. Espero verlos por allá. Soy Abraham Cota Paredes, les mando un gran saludo. Hasta luego.